Al creyente debe darle regocijo, saber que el Dios eterno, saber que el Dios creador, el Dios que está en control de todo el universo, aquel Dios que con el solo pronunciar palabras, las cosas que vemos hoy existieron. Da regocijo saber que ese Dios, el creador del universo, ese Dios que un día se despojó de todo lo que era suyo y Jesús vino al mundo. Dios se humanó en la persona de Jesús y estuvo entre nosotros, vivió entre nosotros. Y ese Dios, el dueño de todo, se humilló y fue a la cruz. Y allí en la cruz el Hijo de Dios tomó nuestro lugar. Y Dios, que es santo, hizo justicia en el Señor Jesucristo, porque allí sobre Él cargó todos nuestros pecados. Da regocijo saber que ese Dios que se despojó de todo, hoy está con nosotros. Y que por el Señor Jesucristo, cada persona que ha puesto su confianza totalmente en Él, tiene vida eterna. Y el Señor Jesús, antes de ir al cielo, aseguró a sus discípulos que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y aún mucho más atrás, desde el principio, allí en el Génesis, el Señor Dios Todopoderoso siempre estuvo con Adán, con Eva, sus descendientes. Y de ahí en adelante podemos presenciar que Dios está a nuestro alrededor. Y cada hijo de Dios tiene la capacidad de percibir, de sentir, de creer que Dios está con nosotros. Y eso personalmente a mí me da gozo, me da regocijo. Y es maravilloso. Es maravilloso poder descansar en que Dios está aquí. Y además de todo ello, el Señor nos dice que todas las cosas que nos ocurren a nosotros como hijos de Dios, esas cosas malas, esas cosas, bueno, que uno piensa que son malas, que uno ve con malos ojos, adversidades, derrotas, problemas, tribulaciones, tantas cosas que nos rodean en el día a día. Sin embargo, Dios dice que todas estas cosas, a los que aman a Dios, eso nos ayudan a bien. Y yo lo creo así. Pero muchas veces es difícil, es complicado como hijo de Dios poder descansar plenamente en Él. Y el tema de hoy se refiere a eso, a esa confianza en el Señor. Poner esa confianza en Dios, descansar plenamente en Él. Y para ello vamos a mirar un relato bíblico allí en el libro de San Marcos. El Evangelio según Marcos, capítulo 6, es un relato que inspira seguridad, confianza y también nos permite ver al Señor Jesucristo como el omnisciente, como el omnipotente, como el omnipresente. Nos deja ver que Jesús, el Hijo de Dios, es Dios mismo. Entonces miremos aquí en Marcos capítulo 6. Vamos a mirar el versículo 45 hasta el versículo 52. En el contexto encontramos, por ejemplo, en Marcos capítulo 6, versículo 30, el milagro de la alimentación de los 5,000 hombres sin contar con mujeres y niños. Pero miremos este versículo 30 antes de ir allí a mirar el versículo 45. Leamos Marcos 6, 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Qué ocurre?
vienen los discípulos. ¿De dónde vienen los discípulos? Vamos un poquito más atrás, ahí, en el mismo capítulo de Marcos 6. Miremos el versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahora miremos el versículo 13 también de ahí, de Marcos 6. Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Jesús tomó a los 12 discípulos y los envió de dos en dos. Hizo 6 grupos, los envió de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y en el versículo 13, estos discípulos tienen el poder dado por Dios para echar fuera los demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El mismo Dios creador, allí encarnado en la persona de Jesús, toma a sus 12 discípulos y él mismo les da autoridad porque él es aquel que tiene toda potestad. Él es Dios. Si cuando él pronunció palabras para que las cosas se formaran, todo se hizo tal cual la palabra de Dios salió de la boca de Dios. Todo se hizo tal cual él lo pronunció. Entonces, en el versículo 30 que leímos de Marcos 6, los discípulos se juntan con Jesús y cuentan sus anécdotas, sus experiencias de cómo los espíritus se sometían a la autoridad dada por Jesús por medio de estos discípulos. Entonces, ellos contaron estas anécdotas, historias, experiencias, esas vivencias. Qué bueno poder contar lo que Dios hace a través de nosotros. Es maravilloso, eso da gozo. Y eso tiene que afirmar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Pero miremos qué pasó con estos discípulos. De aquí, desde el versículo 31 en adelante, podemos mirar el milagro cuando Jesús, con tan solo 5 panes y 2 peces, da de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Hagamos un promedio, ¿sí? 5,000 hombres, cada uno con su esposa, son 10,000 personas y cada uno que lleve al menos 2 niños. Promediémoslo. 20,000 personas alimentadas con 5 panes y 2 peces. Esto, sumado a las experiencias y las vivencias que los discípulos acaban de contar a su maestro, al Señor Jesús, este milagro tiene que llenar a estos discípulos de Jesús de gozo, de admiración hacia su Señor, hacia su Maestro. Pero no fue así. No ocurrió así. Ahora sí, miremos el versículo 45 de Marcos 6. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús toma a sus discípulos y les hace entrar en la barca y los envía solos a través de aquel mar de Galilea. Les indica que tienen que ir hacia la otra orilla, hacia el otro lado. Y van a pasar hacia el otro lado. Es el anhelo del Señor Jesús. Es el propósito de Dios, que ellos de allí donde estaban, en aquel lugar desértico, ellos crucen el mar. Pero es allí donde Dios, Jesús, en su soberanía, les tiene preparado una
sorpresa porque es necesario que ellos entren a través de la prueba. Ellos han experimentado el poder de Dios en sus vidas. Han tenido autoridad de parte de Jesús, que es Dios, para echar fuera aquellos demonios, espíritus inmundos, malos. Y también les da autoridad para que ellos eh, sanen a las personas enfermas. Y lo han hecho. Aquí ellos ahora acaban de presenciar un gran milagro, un gran milagro. La multiplicación de los panes y los peces. Ahora Jesús los despide, los despacha, les indica que entren en la barca y vayan a la otra ribera, que vayan al otro lado, que vayan en la barca y crucen el mar de Galilea y lleguen a donde Jesús quiere que vayan. Pero antes de llegar a ese lugar, ellos tienen que entrar en una situación no muy buena, no muy agradable. Y es allí donde Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Santo de Dios, tiene que probar la fe de sus discípulos. Vamos a ver qué era lo que ellos estaban contando con tanta alegría. Maestro, los espíritus inmundos se sometían a nosotros. Maestro, sanamos a tantos. Maestro, mire, yo simplemente hablé o yo simplemente ungí con aceite y se sanaron 20, 30, 40 enfermos. Y es aquí donde la fe de estos discípulos va a ser probada. Versículo 46 de Marcos 6. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Jesús tenía que quedarse en este lugar porque estaba despidiendo a la multitud. Ya era de noche. Ya caía la noche, ya entraba la noche, ¿sí? Anochecía, dice aquí la palabra, anochecía, así que él tiene que despedir la multitud y después también despide a sus discípulos que vayan en la barca hacia la otra ribera. Y cuando se van ellos, cuando se van los discípulos, eh, Jesús sube al monte a orar. Interesante, vemos al Señor Jesús orando. Si el Hijo de Dios tenía que estar orando de continuo, orando. Le vemos a Él orando en la escritura, le vemos orando en la mañana, en el día, le vemos orando en la tarde, en el camino, en el monte, le vemos orando aquí al anochecer. Si el Hijo de Dios, si Jesús tenía que tener o llevar una vida de oración, yo me he preguntado, ¿cuánto más tengo que hacerlo yo? Él, el Santo Hijo de Dios, sin pecado. Yo, con pecado, tengo que humillarme delante de mi Dios en oración, día y noche. Bien, entonces vemos a Jesús que se fue al monte a orar, despacha a los discípulos. Versículo 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Al venir la noche, eso quiere decir que Jesús no oró 5 minutos. Porque si esto lo complemento, por ejemplo, con el versículo que sigue, el verso 48, la última parte de este versículo dice, cerca de la cuarta vigilia de la noche. O sea que esa cuarta vigilia era entre las 3 de la madrugada y las 6 de la mañana.
Al atardecer, él despidió a la multitud juntamente con sus discípulos. Los discípulos salen en la embarcación, Jesús se queda en tierra, ya despidió a los discípulos, ahora se queda en tierra despidiendo a la multitud. Él sube a orar y ya es de noche. Ahí ya es de noche, ¿sí? Pero aquí en el versículo 47, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Había navegado ya por horas y el viento que leemos ahí en el versículo 48, ese gran viento pudo haber empujado la embarcación hasta el medio del mar. Pero miremos qué es lo que hace el Señor Jesús. 47, leo otra vez. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Él está todavía allí en tierra solo. Él está solo. Y la barca con sus discípulos en medio de una tempestad, allí en medio del mar. Versículo 48, y esto es muy importante. Miremos este verso. Y viéndoles remar con gran fatiga. Viéndoles remar con gran fatiga. ¿Dónde estaba el Señor Jesús mientras los veía remar con gran fatiga? En la tierra. Solo. Él estaba solo en tierra. Versículo 47 al final. Y él solo en tierra. Mientras la barca estaba en medio del mar, en medio de la tormenta, Jesús estaba en tierra. Y él allí puede ver, desde allí, puede ver la embarcación que lleva a sus discípulos. ¿Cómo puede hacer este hombre esto? ¿Cómo puede observarles remar con gran fatiga desde la tierra? Y era de noche y la embarcación estaba en medio del mar. Cuando hay una gran tempestad, nosotros no podemos ver con claridad, ¿cierto? A una corta distancia. Pero aquí estamos hablando de algunos kilómetros de distancia. Desde la orilla donde estaba Jesús hasta el medio del mar, hay unos cuantos kilómetros. Y Jesús solo en tierra puede verles allí, remar con gran fatiga. Jesús no los había dejado solos. Jesús en cuerpo físico no estaba con los discípulos en aquella embarcación, pero Jesús como Dios en su omnipresencia estaba con sus discípulos. Y me imagino quizás a los discípulos en aquella angustiosa hora y mirando quizás el reloj y los minutos como que están estancados, el tiempo está congelado. Pero cuando uno está afrontando turbulencias, situaciones adversas en nuestra vida, el tiempo como que se detiene y se hace, como decimos, se hace una eternidad. Me imagino esos discípulos allí remar y remar, y eran expertos, eran pescadores. La mayoría de ellos eran pescadores. Así que ellos tenían suficiente experiencia para afrontar estas situaciones. Sin embargo, el relato dice que Jesús les está viendo remar con gran fatiga porque el viento les era contrario.
Ellos remando, remando. Es como cuando usted o yo vamos hacia el norte y algo que nos impulsa hacia el sur y nos fatigamos y nos fatigamos y como que no avanzamos, como que caminamos en el mismo lugar y de ahí no avanzamos. El viento les era contrario y ellos remaban hacia el otro sentido. Pero Jesús estaba observando cada acción, cada, cada acción que ellos realizaban dentro de la embarcación. Esos hombres luchaban con todas sus fuerzas para poder estabilizar la embarcación, para poder llegar a la orilla rápidamente. Pero también me imagino que esos hombres en medio de esa angustia anhelaban ver la luz del sol en medio de esa oscuridad. Cuando estamos en una tempestad, grande o pequeña, queremos, anhelamos con todo nuestro corazón ver la luz, ver la luz. Y cuando nuestras fuerzas se agotan y se agotan de tanto luchar, necesitamos la mano de alguien que nos quiera ayudar. Entonces, importante, Jesús desde la orilla, desde tierra, puede ver a sus discípulos en aquella embarcación que se encontraba en medio del mar. Jesús puede verlos allí, luchando. Aquí se ve la omnipresencia de Jesús. Bien, ya dijimos que al final del versículo 48 dice que cerca de la cuarta vigilia de la noche, cerca de la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 de la mañana y 6 de la mañana, Jesús viene a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Quería que ellos le pusieran cuidado y le invitasen a entrar a la embarcación, a la barca. Ni un segundo Jesús había dejado de estar en control de esta situación. Él mismo se encargó de ponerlos en esa barca y él sabía a qué se enfrentarían en aquella noche. Jesús estaba en control de esa situación. Jesús quería probar la fe de sus discípulos. Y es maravilloso viéndoles remar con gran fatiga. Desde la tierra él pudo haber reprendido al viento para que el viento cesase y se bajara, las olas se calmara, todo, pero no lo hizo. Él quiso venir donde estaba la embarcación con sus discípulos. Versículo 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. ¡Qué terror! ¡Qué susto para estos discípulos! En medio del mar ven algo que tiene como aspecto de un hombre, pero parece que para ellos era un fantasma, y a pesar de todo eso, ven que esta silueta o fantasma está andando sobre el mar como si nada. El viento ni las olas afectan a ese personaje que viene andando sobre el mar. Y ellos se espantaron. Y ellos gritaron. Versículo 50. Porque todos le veían y se turbaron, se espantaron, les dio temor. Pero enseguida habló con ellos
y les dijo: tened ánimo, yo soy. Maravilloso, maravilloso. Cuando Él viene andando sobre el mar, cuando ellos están cansados de luchar contra el viento, contra las olas, y cuando ellos se han espantado por lo que acaban de ver, viene la voz de aliento del Señor Jesús. Tengan ánimo, recobren fuerzas. Mírenme, yo soy. Maravilloso escuchar esa palabra de parte del Señor Jesús. Ten ánimo, yo soy. Ten ánimo, yo soy. Yo soy aquel que acabo, unas horas atrás, aquel que multiplicó los panes y los peces. Yo soy aquel que los puse a ustedes en la embarcación y les dije: pasen a la otra orilla. Yo soy aquel que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les dio autoridad sobre las enfermedades. Yo soy aquel que ustedes han visto hacer muchos milagros. Yo soy aquel que convirtió el agua en vino. Yo soy aquel, yo soy. Tened ánimo, yo soy. Y esa palabra tiene que hacernos estremecer. Cuando el Hijo de Dios nos dice: tengan ánimo, yo soy. Tenemos que recobrar fuerzas y pensar en aquellas cosas que ya hemos vivido, en aquellas cosas que nos han mostrado al mismo Dios. Pensar en aquellos milagros que Jesús ha hecho. Pensar en quién es Dios. Esa palabra, ten ánimo, yo soy. Esa frase, ten ánimo, yo soy. Tiene que hacernos reaccionar de una forma positiva. Y tiene que hacernos descansar. Pero también esa palabra, ten ánimo, yo soy, tiene que hacernos hacer una pausa. Nos debe hacer realizar una pausa porque hemos estado luchando en nuestras propias fuerzas. Hemos luchado o he luchado en mis fuerzas. He batallado contra las olas, contra el viento. Pero mirar a Jesús andar sobre el mar, sobre la tempestad, tiene que hacerme estremecer y debo reafirmar mi convicción de lo que creo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Y por qué he estado luchando solo? ¿Por qué estoy angustiado? ¿Por qué estoy temeroso? ¿Por qué no he descansado en mi Dios, aquel que me dijo: toma este barco y cruza el mar y espérame en la otra ribera? Jesús se encargó de poner a sus discípulos en esta situación, en esta tempestad. La circunstancia que usted, mi hermano, mi hermana, está viviendo hoy, es Dios mismo quien se encargó de que usted abordara esa embarcación que iba a estar en medio de una gran tempestad. Ese Dios lo está mirando a usted, la está mirando a usted, hermana. No los ha dejado solos. No me ha dejado solo. Él está observando cómo yo remo, cómo yo desgasto mis fuerzas, cómo yo intento estabilizar mi embarcación sin hallar ningún resultado. Él está observando, pero Él se acerca a mí. Él se acerca a nosotros. Él viene
Él está ahí. ¿Será que le he observado que Él está ahí? Que Él viene hacia mí caminando sobre la tempestad tan grande en la cual me encuentro. Si he observado yo que Él viene hacia mí, si lo he observado. Pero a veces nos enfocamos en la situación tan complicada que estoy viviendo. A veces me enfoco en la tempestad y miro el oleaje. Y pienso que mi barca se va a hundir. Así que mi mente y mi corazón únicamente tienen ojos para ver la gran tempestad, el fuerte viento y las inmensas olas que se han levantado y tratan de ahogarme. Pero Jesús está allí. Los discípulos, aún en medio de esta situación tan terrible, ellos pueden mirar a Jesús que viene hacia la embarcación. Ellos pueden mirarle. Y eso hay que reconocerlo o reconocérselo a esos discípulos. Aún en medio de la situación pueden ver. Aunque al principio se espantaron porque pensaban que era un fantasma, ellos pueden ver a Jesús andar sobre el mar. Y aparte de todo, ellos pueden escuchar la voz de su maestro. Y reconocen la voz de su maestro, que les está diciendo: tengan ánimo, no se espanten, no se asusten, yo soy. Ellos pueden reconocerlo. Y me he preguntado, ¿puedo reconocerle yo? ¿Yo puedo reconocer a mi Señor cuando viene a mí? Cuando estoy inmerso en una gran tempestad, puedo reconocer que Él está allí. Puedo reconocer que ni siquiera por un segundo esta situación se ha salido de sus manos. Puedo reconocerlo yo. Y es allí donde tengo que hacer un alto en mi vida, en medio de mi situación, en medio del mar, bajo esta gran tempestad, y pensar: ¿quién soy yo? ¿En quién he creído? ¿Quién es Dios? Y Él fue quien se encargó de ponerme en esta situación, y reconocer que si Él me puso en esta situación es porque esa es la voluntad de Dios, y es porque Él no permitirá que me hunda en el mar. No lo permitirá. Ese es nuestro Dios. Ese es el Rey. Ese es el Señor. Ese es el omnipotente Dios. Es aquel que puede divisar todas las cosas a la vez. Es aquel que puede ver el microorganismo más chiquito, más pequeño, más diminuto, y estar en control de ese microorganismo. Es aquel que puede estar en control de lo que ocurre en el planeta Marte o allá Júpiter, Plutón. Ese mismo Dios puede estar en control de cada vida al mismo tiempo. Se calcula que en el planeta Tierra habitamos en la actualidad más o menos unos 7.000 millones de personas. Y Él, Dios, está en control de cada una de esas 7.000 personas. Él está en control de esas miles de especies de animales. Él está en control de cada una de sus criaturas. Que eso no se nos olvide, y lo sabemos. Yo lo sé. Y a veces también me aflijo y se me olvida que Él está en control y que Él ha prometido estar conmigo todos los días
hasta el fin del mundo. Miremos versículo 51 de Marcos 6. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Ellos se asombraron. ¿Por qué se asombraron? Versículo 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. No habían entendido el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. No lo habían entendido. Sus corazones estaban endurecidos. Por eso se asombraron. Cuando tan pronto él sube a la barca, la tempestad desaparece, el viento se calma, las olas se van. Y en Juan 6 nos indica que entró a la barca y hubo calma y enseguida llegaron al otro lado. Dios lo hace así. Aquellas horas que habían batallado y luchado y que se habían hecho, como decimos nosotros, eternas estas horas. Tan pronto él sube a la embarcación, la tempestad se calma y llegan a su destino. ¿Qué falta en su vida? ¿Qué falta en mi vida para que esta tempestad se calme y pueda llegar al otro lado? Al lugar donde Dios me ha dicho que vaya. ¿Qué falta? Si esos discípulos no reciben al Señor Jesús en la barca, la tempestad nunca había terminado y no habían podido llegar al otro lado. Es necesario mirar al Señor Jesús que viene a mí, mirarlo, pero además de mirarlo, poderlo escuchar, y al escucharlo, reconocer que Él es. Él dice, tengan ánimo, yo soy. Entonces yo tengo que reconocer que Él es y permitir que venga a mí, a mi barca, y tome el control de esta situación. Estamos viviendo tiempos difíciles. Cada quien está luchando en su vida. Cada uno de nosotros tiene su propia tempestad, pero Jesús está allí, viene caminando sobre el mar, sobre la tempestad. Pero quizás muchos no han reconocido que Jesús viene a ellos. Es necesario reconocer que Jesús viene a mí, que Él es, y permitir que Él venga y entre en mi barca. Tome el control de mi barca. La tempestad pasará. Hermanos, hermanas, amigos, amigas también, que escuchan esta palabra de Dios en esta ocasión. Dios, el Hijo de Dios, Jesús, quiere ir a usted. Quiere ir a usted. Y que usted le permita entrar en su vida. No luche más. No luche más solo. No luche más sola. Él quiere entrar en la barca y tan pronto Él entra en la barca, Él da paz, da seguridad. Aquí, en el relato de Marcos 6, tan pronto Él entró en la barca, la tempestad se fue y enseguida llegaron al otro lado. ¿Qué esperamos? No espere más. Démosle el primer lugar a mi Señor Jesús. Que Él tome el control de nuestra vida. No pongamos la mirada en las olas. No lo pongamos. En el relato de Mateo 14, allí Pedro le dice a Jesús que le permita ir a él sobre el mar. Jesús lo hace así y él va hacia Jesús. Y cuando
Pedro ve el oleaje, el gran viento, quita la mirada de Jesús y empieza a hundirse. Que no nos ocurra eso a nosotros. El más seguro es que sí nos ocurra. Pero tan pronto nos estemos hundiendo, pidámosle ayuda al Señor Jesús, como lo hizo Pedro. Señor, sálvame. Necesitamos volver nuestra mirada al precioso Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, el Omnisciente, aquel que todo lo conoce, el Omnipresente, aquel que está en cualquier lugar, aquel omnipotente que puede estar en control y que está en control de cada circunstancia que nos rodea. Hermanos, hermanas, amigos, Jesús es la solución. Jesús es quien puede dar paz y seguridad a nuestra vida. No miremos detenidamente la tempestad. Miremos fijamente al Maestro, al Señor Jesús. Mi anhelo es que esta palabra quede sellada en sus corazones y en mi corazón. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, gracias porque tú eres el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Toma el control de mi vida, Señor. Y perdóname porque muchas veces he desconfiado de ti y no he querido creer que tú eres el Todopoderoso y he decidido luchar en mis propias fuerzas. Perdóname, Señor, y te rogamos que nos aumentes la fe. Bendice esa palabra y séllala en nuestros corazones, que podamos vivir tu palabra. Padre, gracias por tu Hijo, el Señor Jesús, y gracias por esa palabra en este momento, esa palabra que nos has dado. Padre, a ti oramos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga. Que tengan un excelente día.